Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero mostrarles algo, mi gente de las redes sociales, algo sobre un tema súper importantísimo que creo que es de mucha bendición para ustedes. Es un documental acerca del rechazo de todas las personas que han sido rechazadas y de alguna manera que han hecho lo mismo con otras personas. Pues es algo, un tema muy de valor conforme a la palabra para poder estar atento y escuchando el mensaje que hay esta noche para todos. En el nombre de Jesús, atento, porque algo, un tema que se desarrolla conforme a la palabra de Dios. Así que si alguna vez lo has hecho con alguien, pues no lo hagas ni lo sigas haciendo, porque son obras de la carne y son obras diabólicas, obras de la carne, como la sabiduría que viene del hombre, como dice la palabra, animal rastrero, animal, serpiente. Entonces hay que reflexionar un poco y nunca más vuelvas a rechazar a alguien, porque no sabes de qué manera tú estás afectando la vida de esas personas. Quedan secuelas en el corazón que solamente Cristo liberta. Escucha atento este documental, por favor, en el nombre de Jesús. Chao, bendiciones. Espero que sea de mucho para tu vida, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Cuando todo se aleja, tú te quedaste. Cuánto amor me cuidaste, me amaste, Padre del cielo. Tanto dolor sentí en mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor, y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, viéndome la calma. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Yo fui rechazada. Yo fui rechazada por condición física. Yo fui rechazada laboralmente. Yo fui rechazado por cuestiones raciales. El rechazo trae sentimientos extremos, daños emocionales que afectan nuestra vida, y estos daños se presentan en diferentes áreas. El término rechazo hace referencia a la acción de no querer ver a una persona, no querer hablarle, excluirla de manera deliberada, bien sea de una relación sentimental o de una interacción social. El hecho de que te sientas rechazado no quiere decir que no te valoren o no te aprecien. Es más, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido el rechazo o hemos rechazado a alguien, o nos puede suceder. El término de rechazo como tal es cuando yo de manera deliberada excluyo a alguna persona. Bueno, en el 2017 comencé con un proceso fuerte, con una masita hacia reflejada al cuello. Pues fue un proceso de exámenes y en el 2018 deciden operarme. Los paragangliomas son tumores no tan frecuentes que se forman cerca del sistema nervioso de la cabeza o el cuello. Algunas veces son malignos y su tratamiento más frecuente es la cirugía. Fui rechazada desde el vientre de mi madre porque ella era una niña de 15 años que trabajaba en una finca interna. Ahí conoció a mi papá, pues salió en embarazo. Son embarazos no previstos, no deseados, se producen sin el deseo o planificación. En muchas ocasiones se toma la decisión de abortar.
Yo tenía la edad de 13, 14 años, estaba en el colegio y había una profesora que era la que nos daba la clase de inglés y ella siempre generaba bullying hacia mí y sobre todo con el carácter racial. Yo me acuerdo que la mayoría de los estudiantes se burlaban precisamente por los comentarios que ella hacía de forma certera y directa. Ella no se guardaba nada. Es más, en algunos casos ponía ejemplos con una palabra que decía monkey. La discriminación es una exclusión o rechazo que busca anular o menoscabar a una persona por cuestiones raciales. Hasta hace poco existen leyes que protegen a las personas que son menospreciadas por su raza o color. Pues mi rechazo consistió en yo estar en una empresa del sector público y como entré como contratista, básicamente lo que hicieron fue, es muy marcado el tema de quién es de planta y quién es contratista, entonces ese fue como el gran rechazo que yo tuve. El contrato de prestación de servicios es una figura discriminatoria. Se crea un enfrentamiento con el personal de planta que busca subordinar, recargar de trabajo y vulnerar los derechos de quienes así trabajan. ¿Por qué razón o por qué causas una persona puede ser rechazada? Hay varias causas o hay varias razones a la luz de las escrituras. Y una puede ser desde la misma concepción como tal. La mamá tal vez no quería, no había planificado ese bebé, fue de pronto fruto de una relación, de una violación, o pudo ser una relación en donde las dos personas no tuvieron cuidado de alguna manera de planificar. Ahí mismo empieza el rechazo, desde la misma concepción. Pero también una causa u otra causa del rechazo puede ser una condición física de una persona, o puede ser el género. Muchas veces por ser mujeres hemos sido rechazadas en trabajos, en lugares por el mismo hecho de ser mujer, o algunos hombres también por el hecho de ser hombres han sido rechazados. ¿Qué otra causa puede haber general el rechazo? El divorcio genera rechazo a veces de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Y la misma maldad del ser humano. Bien claro lo dice la escritura por allá en Jeremías 2:13, cuando Dios le dice a su pueblo, dice: miren, ustedes han hecho muchos males y uno de esos males es que me rechazaron, me dieron la espalda. Dice la Biblia que, dice Dios, a mí que soy la fuente de agua viva, a mí que soy su hacedor, y hicieron mal, me rechazaron y me dieron la espalda. Muchas veces el rechazo también proviene de la misma maldad del ser humano, deliberadamente, porque nos cae gorda una persona, porque se parece a alguien que me hizo daño en el pasado, yo rechazo. Hay muchas causas y todas vienen casi siempre de la maldad del corazón del ser humano. El médico decidió operarme en el 2018, del mes octubre, donde fue una cirugía extensamente larga de 16 horas, donde entré el 19 de octubre a las 8 de la mañana y salí el 20 de octubre a la 1:30 de la mañana. Puede surgir un impacto en la cirugía sobre los nervios craneales y la arteria carótida que implique consecuencias posoperatorias de alto riesgo. Estas consecuencias tuvieron parálisis izquierda, tuvieron parálisis de cuerdas vocales, parálisis de glutora, donde todo cambió, donde tuve que aprender a comer nuevamente, donde mi voz no se entendía, tocaba con sonidos, con un timbre para que pudiera identificarme que lo estaban llamando, necesitaba de mis hijos, de mi mamá, y donde mi cara quedó totalmente hacia la parte derecha. Que a ella le parece que ella cree que está enferma del estómago, porque dice que parece que tiene un niño en el estómago. Entonces, de ahí mi papá ella no vuelve a saber de mi papá porque él se viene a Bogotá y ella no vuelve a saber nada de él hasta tiempo después, cuando yo he nacido, después de unos días de nacida, que a él lo han llamado para que vaya a conocerme.
Más tarde, cuando ya tengo la edad de 11 años, 10, 11 años, un día aparece mi papá, o sea, él no había vuelto a aparecer desde cuando fui y me vio una vez. O sea, simplemente me vio a los pocos días de nacida, vuelve a aparecer a los 11 años y pues obviamente yo no lo conocía, no tenía, o sea, me habían dicho que era mi papá o esto, pero no, yo no lo conocía, no había tenido contacto con él, de ir a vacaciones o cosas así por el estilo, nada. Y él aparece un día diciendo que me va a llevar a estudiar con él a Bogotá y pues en la inocencia de una niña de 11 años, pues yo me fui con él. Otra de las causas del rechazo es cuando la persona ha carecido de caricias, de afecto en su niñez, en su adolescencia, por parte de sus padres, de las personas que han estado en autoridad, cuando han habido ausencia de palabras de afirmación, de demostraciones de amor, de afirmaciones que le ayudan a la persona a fortalecer su carácter y su personalidad. Eso también genera rechazo. Cualquier tipo de rechazo nos marca para siempre. Es una herida que nos acompañará y que guiará muchos de nuestros actos futuros. Para uno de niño, para uno de muchacho, pues es una situación que ofende fuertemente, y sobre todo cuando veía las burlas o la risa de los estudiantes con respecto a los comentarios que ella en forma directa hacía. Yo no sabía por qué lo hacía y creo que nunca lo supe. ¿Cuál era la motivación que ella pues tenía? Porque no lo hacía con ningún otro estudiante que había en el salón, y de hecho el único que era de color era yo en medio del salón. Entonces realmente ese fue el rechazo que yo siempre pude notar que tenía esta profesora hacia mí. La presión es impresionante porque empiezan a exigirte no solamente tu supervisor, porque tienes a cargo tu supervisor y tu jefe, y adicional compañeros de trabajo que están encima de ti. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente empiezan a chequear todos tus papeles de trabajo. Generalmente uno usa un OneDrive, que es donde cargas toda la información pública, por decirlo así, para la oficina. Entran, revisan, exigen, piden, y te están pidiendo todo el tiempo, y adicional también llegan a quitarte de tu trabajo, o a decir que ese trabajo lo hicieron ellos en vez de ti. ¿Qué genera el rechazo en un ser humano? Muchísimas cosas. Puede generar actitudes de escapismo a través de las drogas, a través del alcoholismo, a través del consumo de pornografía, a través de adicciones a cualquier cosa. Cuando una persona siente rechazada, por lo general en su psiquis está la manera de buscar un escape para no sentirse rechazado. ¿Qué otras consecuencias puede generar el rechazo? La rebeldía. Yo fui muy rechazado de niño, entonces yo me vuelvo rebelde inconscientemente contra las figuras de autoridad. ¿Qué otra situación puede generar el rechazo? Amargura constante en la persona, preocupaciones, dificultad para resolver sus conflictos, dificultad para manejar ciertas situaciones en la vida, dificultades para amarse a sí mismo. Fue rechazado por sus padres, tal vez por maestros, por profesores, por amigos. Le cuesta trabajo aceptarse a sí mismo y amarse a sí mismo. Actitudes como inferioridad, se sienten menos, se sienten poco que los demás, y por lo general cuando una persona se siente menos que otro tiene dos actitudes. Una, o busca un escudo, pone una caparazón y lo que busca es oprimir a otros en manera de defensa, busca la manera de pegar primero, de atacar primero antes de ser atacado. O la otra opción, actividades defensivas, todo el tiempo está pensando que lo van a atacar, que lo van a herir, que lo van a lastimar, que lo van a rechazar. Entonces es una persona que prefiere siempre estar a la defensiva y ofender primero antes de ser ofendido. Pero la palabra de Dios siempre dice que Él es fiel y justo y que Él hace justicia a los que le temen. La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús todas las cosas son nuevas y todo lo viejo quedó atrás.
Claro, fue un gran cambio. Al mirarme al espejo, pues no sabía lo que pasaba, pero ya cuando me muestran y me explican lo que pasó, fue un cambio bastante brusco. Al ver mi cara, al ver mis hijos, cómo me veían totalmente cambiada, yo me sentí yo misma rechazada al verme y no me aceptaba así tal cual como había quedado a raíz de toda esa cirugía que tuve. Vivía con él, teníamos 12 años viviendo juntos, pero teníamos problemas, sí, como toda pareja, pero a raíz de mi proceso se emplearon más, donde decidimos dejarnos. Yo sentía que ya la misma manera que él me miraba no era la misma. Aunque de pronto él no quiso hacerme sentir rechazada, yo sí lo sentí. Y fue algo fuerte también en esa parte. Señor, no entiendo, Señor, ¿por qué? Porque yo, o sea, porque este cambio, o sea, toda era la culpa hacia él. Bueno, primero no me aceptaba, decía, Dios mío, Señor, ¿por qué mi cara ha cambiado tanto? Me daba pena salir, me daba pena sonreírle a las personas y que vieran mi cara totalmente cambiada. Usaba tapaboca, me cubría, físicamente no me dejaba ver lo que yo era, cubría mi cara con algo que creía que al taparme con eso ya cubría todo lo que pasaba. Las secuelas que dejan los cambios físicos afectan nuestra autoestima. La sociedad te mira con lástima, no reacciona positivamente. Esta actitud nos deja una herida inmensa en el corazón. Y pues al comienzo era todo pues como bonito, era pues agradable, pero ya al pasar del tiempo vienen cosas como las rivalidades con las hijas de la esposa de él, aún con mi hermana, con la misma esposa de él, que ya vienen cosas que no hay muestras de amor porque se siente es más bien como rivalidad. Luego de que mi papá me trajo a vivir con él, yo perdí todo contacto con mi mamá. No tuve contacto, es decir, llamadas telefónicas o visitas. Nunca volví a tener contacto con ella. Las consecuencias de esta situación en el colegio fueron delicadas. Yo me sentía menospreciado, me sentía menos, me sentía objeto de burlas, me sentía rechazado. Cada vez que la profesora llegaba sentía sudor en las manos, ya va a venir con la misma historia, va a venir con el mismo cuento. En ese tiempo no existían las leyes que hoy existen, que protegen precisamente a todas las personas en cuanto a su género o a su pensamiento y demás. No existía realmente, y era una guerra entre una profesora y un alumno, en el cual generalmente pues yo iba a salir perdiendo. Entonces, ¿qué consecuencias generaron eso en mí? Pues la desconfianza total, el miedo a la burla, el miedo a ser atacado siempre, aunque yo siempre me he sentido orgulloso de lo que Dios me dio en cuanto a mi condición física, siempre me he sentido feliz de lo que he sido, pero cada vez que ella llegaba yo sentía miedo, voy a ser otra vez el objeto de la burla. Eso generó odio hacia esa persona, también tengo que decirlo. Generó odio, generó rencor y generó violencia, porque yo recuerdo que un día cuando me enfermé, me acuerdo que me enfermé de mis rodillas porque jugaba pues fútbol y demás, y duré más de 10 días que no podía caminar y no pude ir al colegio. Cuando yo volví al colegio, pues por más que me quise recuperar académicamente, no me alcanzó. Y lo más triste es que la nota de inglés me quedó en 59, se pasaba con 60. Y yo cometí el otro error del mundo, ir a decirle que me ayudara. Y me presenté al salón de clases, al salón de profesores, y le rogué encarecidamente que me diera ese punto porque pues había estado enfermo. Le mostré todas las excusas y demás que me habían presentado, las fórmulas médicas de la situación que había vivido, pero ella creo que fue el motivo más grande que pudo haber tenido para seguirse burlando de mí, y en ese momento me dijo, de ninguna manera te voy a ayudar. Y yo perdí el año.
Yo en ese momento perdí el año precisamente por esa situación. Ella de ninguna manera se burló aún más y dijo pues de malas, como dicen en forma coloquial, ¿no? De malas, no alcanzaste a pasar. Y ahí yo generé violencia. Ahí fue donde yo exploté, donde ya no aguanté más sus groserías y su forma de ser hacia mí, y le contesté con la misma moneda, le pagué. Porque en ese momento y delante de todos los profesores que habían allí, yo la insulté de una manera tremenda. Se me salió toda la ira que tenía por dentro y la grité y la insulté y le dije todas las malas palabras habidas y por haber. Terminé expulsado del colegio finalmente o no expulsado, no me recibieron para el siguiente año. La burla, el rechazo, el menosprecio nos llena de odio y resentimiento. Puede ser hacia una persona o puede ser hacia Dios mismo. Esas raíces de amargura pueden causar acciones muy delicadas y actos de violencia con consecuencias fatales. Básicamente me ha generado, varias cosas. Yo creo que entre esas es inseguridades, es que no confío en nadie, definitivamente no confío en entregar mi trabajo. Me ha generado, quizás espiritualmente, creo que es de las mayores afectaciones por cuanto he pedido mucho a Dios que de alguna forma me haga justicia, porque he tratado de hacer las cosas correctamente, pero cada vez que las hago siempre me pisotean, llega el otro día y vuelve, pasa lo mismo. La murmuración ha afectado un poco que me vuelva como predispuesta con todo el mundo, que no quiera hablar con nadie, que llegue a la oficina y sencillamente me enfoque en cumplir mi labor e irme, y pues creo que gran parte de la vida de uno estás en el trabajo, y si no hay esa confianza, pues no hay nada. Entonces ha deteriorado un poco mi fe. Definitivamente el rechazo se evidencia de muchas formas. Generalmente quienes rechazan se consideran personas superiores. La altivez y el orgullo son preponderantes. Pero debemos ir a la fuente, aquel que siendo Dios mostró su condición humilde, despojándose a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. No, la verdad, mi papá es una persona muy, muy fría. O sea, yo nunca tuve que fuera una muestra de amor, de cariño, así que le demostraron. O sea, uno sabía que lo querían, porque la forma en que lo demostraban era que no te falte la comida, el techo, pues el estudio, que fue lo que él me trajo para estudiar. Entonces, como tal, muestras de afecto así no tenía. Yo llegaba a las 7 de la mañana o quizás antes, y a las 12 yo ya sentía que estaba agotada completamente, pero nunca había entendido por qué, y creo que era un tema sobrenatural. O sea, no es posible que al mediodía tú ya estés como si no tuvieras fuerzas y no tuvieras absolutamente ganas de hacer nada. Presiones también, iban donde mi jefe, decían que yo no hacía mi trabajo, cogían mi trabajo y lo vendían, por decir así, de alguna forma, como si fuera de ellos. Decían que yo los papeles de trabajo no los tenía, que estaba diciendo mentiras sobre las conclusiones que sacaba, me borraban los archivos, y no solo con mi superior, sino con el supervisor y cualquier otra persona que tuviera o a la que uno tuviera que entregar de pronto información, me quitaban como todas las cosas. La solución siempre va a estar en Cristo Jesús. No hay nada que Él no tenga solución en la Biblia ante cualquier eventualidad que nos pueda suceder. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre nos da versículos acerca de la libertad. Entonces, si tú identificas que tienes alguna actitud de rechazo, que has sido rechazado o que has rechazado a alguien, porque el rechazo produce más rechazo. Si a mí me rechazan, yo empiezo a rechazar a las personas. ¿Qué soluciones puedes tener frente a esta situación? Primero que todo, identificar que hay una situación. Identificar o bien que fui rechazada y me generó situaciones dolorosas en mi vida, de amargura, raíces de amargura, o bien que yo también generé rechazo y le hice doler
mover el corazón a otro. Para eso, ¿cuál es el remedio infalible según la palabra de Dios? Arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento es diferente a un remordimiento de conciencia, porque el arrepentimiento es confesar que yo cometí un error, decirle a Dios, perdóname por esto que hice, pero dejar de hacerlo, cambiar de dirección por completo, jamás en la vida volver a hacerlo. Segundo, perdonar, reconocer que fui herida, que fui rechazada y perdonar a esas personas. El Espíritu Santo te va a ir mostrando a ti, te va a mostrar, te va a ir ilustrando, te va a decir cuáles son esas personas o esas situaciones que a lo largo de tu vida te generaron rechazo o te hicieron sentir rechazo. Pídele en oración que te muestre a quién debes perdonar. Haz una lista y en el nombre de Jesús empieza a perdonar a cada una de esas personas que en alguna época de tu vida te generaron algún tipo de rechazo. Bien claro lo dice en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos de toda maldad. Olvidar quiere decir que sí, tengo una cicatriz en el alma, pero cuando miro ese pasado ya no me duele, porque ya perdoné, porque ya liberé a esa persona, pero también fui libre yo. Humildad ante la vida y en última instancia reconciliarnos, primeramente con nuestro Creador. Reconocer que a través de la sangre de Jesucristo fui libre. Reconocer que todas esas heridas, esas enfermedades que generaron en mi alma, en mi cuerpo a causa del rechazo, Él las dejó hace 2000 años en la cruz. Y reconciliarme con Él y conmigo misma. Reconocer que su obra es tan perfecta en mí que no tengo por qué tener raíces de amargura. Reconocer que Él es el único que me puede dar a mí la libertad completa y absoluta para no tener ningún tipo de resentimiento. Acordémonos, arrepentimiento, perdón, olvido y reconciliación. Entendí que sin Él no podemos lograr las cosas. Entendí que es solo Él que nos limpia. Entendí que Él es el que nos acepta tal y cual como somos. Él es el que nos sana, nos restaura y nos levanta nuevamente. Por más profundo que caigamos, solo en Él podemos levantarnos de donde estamos. Allí empiezan a presentarme, a saber quién es Jesucristo, quién es Dios, porque uno tiene la creencia de que Dios está ahí, del Ser Supremo, pero no realmente de quién es Él, de lo que Él ha hecho por nosotros, porque nosotros vivimos el amor de Dios, pero lo pasamos en alto, que el amor de Dios fue lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Y aquí es donde vengo a empezar a conocerlo, me empiezo a dar cuenta, o Dios me empieza a mostrar su amor por medio de muchas personas que me tienden la mano, donde empiezan a llenar ese vacío, donde me muestran que Dios es real, que yo nunca he estado sola, que siempre hubo alguien que se preocupaba por mí, que cuidaba de mí, y es Dios. Yo pienso que en primera instancia uno entender quién es uno. Dios hizo de una manera, de una forma. A cada uno nos hizo diferente, no nos hizo robots o todos parecidos. Dios nos dio a cada uno un pincel, con su pincel de colores, que fue algo maravilloso. Y yo creo que en mí nunca generó realmente el sentirme menospreciado solamente por esa persona, porque yo generalmente he creído en lo que Dios me ha dado, en las condiciones que Dios me ha dado, y no me he dejado que esas situaciones terminen teniendo problemas de sentirme menospreciado o menos que alguien. A Jesucristo, y creo que de la mano de Él logré salir adelante. ¿Cómo? Pidiendo perdón, de rodillas ante Dios, entregando a esa persona, entregando casi que todos los días de mi vida y muchas veces al día, entregando a la persona, procurando dar amor. Creo que es el amor de Dios el que me sostiene, el perdón de Dios es el que tengo que entregar, pero se lo tengo que pedir primero a Él para poder hacerlo, porque humanamente no es posible.
¿Qué beneficios te va a traer a ti el poder ser libre del rechazo? Va a traer a tu vida liberación, libertad, tanto emocional como espiritual como física, porque cuando tú decides perdonar, cuando tú decides olvidar, cuando tú llevas todo eso en oración a los pies de Cristo Jesús, el Espíritu Santo va a traer sobre ti libertad y tu mente va a ser libre. Los pensamientos que nos atacaban se van a ir porque el Espíritu Santo se los va a llevar. Vas a ser libre, vas a recibir la libertad para poder perdonar, para poder amar, para amarte a ti mismo. Así que es tiempo de pedirle a Dios que nos dé esa liberación para nosotros no pensar más en ese dolor que nos causó el rechazo en nuestra vida. Bien claro lo dice la palabra en Lucas 10:9. La liberación es un camino para la santidad, es un camino para la sanidad interior. Necesitas estar completamente dispuesto para encontrar esa liberación. Qué mejor que a través del amor sobrenatural de Dios, el que se entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos libertad, para que ese rechazo se fuera, para que lo que atormenta nuestra alma, lo que atormenta nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos deje quietos. Así que la invitación en esta hora es a que decidas descansar en Dios, le entregues esa carga, perdones, busques la manera en oración de recibir el amor sobrenatural de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que te va a dar la gracia infinita para poder ser libre y poder estar en paz contigo, con Dios y con el resto de personas. A Cristo lo rechazaron en aquel entonces y aún hoy lo rechazamos con nuestros actos y creencias. Mas Él demostró su amor con su gracia, su perdón y la reconciliación. ¿Quién más que Él para entendernos y ayudarnos? Búscalo. Él es la fuente de agua viva y quien te sana de todas tus dolencias. Lo perdoné, sí lo perdoné, ya puedo compartir con él. Incluso él ha aceptado ir a la iglesia varias veces. Mis hijos ya, él va a la casa, se comparte un almuerzo, una cena. El trato y el cambio ha sido totalmente diferente. Una restauración, una sanidad interior donde viene el perdón hacia el pasado, el perdón hacia mi mami, pues porque ella, el rechazo que ella tuvo no fue intencional. Entonces ese rechazo incluso de mi papá, de ellos que eran unos adolescentes, unos niños, no fue intencional. Entonces viene desde ahí la parte del perdón, de perdonar, de sanar esas heridas y de empezar a llenarlo con el amor de Dios. ¿Cómo lo hice? Pues sí, perdonando. No es fácil, y no solo perdonando a esta persona, sino en el tiempo me tuve que encontrar con otras personas que tuvieron frases despectivas o que tuvieron comportamientos inadecuados hacia mi condición regional o mi condición de color. ¿Y qué hice yo? Perdonar cada una de las ofensas o de comentarios o burlas que la gente tiene. Qué difícil que es perdonar. Pero cuando uno entiende que el perdón es liberador, cuando uno entiende que con el perdón libero a esa persona y me estoy liberando a mí mismo, entonces entiendo que esa es la fórmula. La fórmula es entender que Jesús, quien fue el más menospreciado de todos, salió adelante y nos dio una gran lección precisamente. Si hubo alguien perseguido, si hubo alguien rechazado, fue Jesucristo. Y Jesucristo hoy en día partió en dos la historia de la humanidad. Nos dio la salvación, nos dio toda una nueva vida. Entonces, seguir el ejemplo de Jesús. Cuando dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo utilicé esa misma fórmula. Y uno por uno fui en mi corazón y empecé a recordar persona por persona. Te perdono, te perdono, te perdono. Yo sé que los liberé y de igual manera me siento libre. Así que yo te doy ese consejo a ti de igual manera. Tú que estás allá, al otro lado de la cámara, y que tienes, seguramente te han perseguido por tu condición de color, no solamente el color que yo tengo, porque es que la situación racial es hacia todo tipo de razas, ¿no? Hemos visto mucho eso a nivel mundial. Entonces, ¿qué te quiero decir hoy en día? Perdona, Dios te hizo único, especial, tú no eres menos que nadie.
Dios te hizo de una manera tremenda. Dios te dotó de unas condiciones y de unas cualidades únicas. Y quiero que lo entiendas porque eres creación de Dios. Y como creación de Dios, las cosas que Dios hace son maravillosas. Y tú eres una creación de Dios. Yo soy una creación de Dios. En ese orden de ideas, lo que quiero decirte es que de ninguna manera permitas que nadie te menosprecie porque eres criatura, eres creación de Dios y Dios te hizo maravilloso. Lo primero que le puedo decir es a esa persona que me está escuchando es que entienda que Dios, después de Dios no hay nada, que primero tenemos que reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo, porque si Él lo hizo, ¿por qué yo no? Si Él se humilló, ¿por qué yo no? Si Él fue tan humilde, ¿por qué yo no? Si Él me perdonó multitud de pecados, ¿por qué no voy yo a perdonar a una persona que no lo tiene a Él? Creo que Dios es amor y si nosotros somos verdaderos seguidores de Él, tenemos que por encima de lo que nuestros ojos físicos vean, intentar darle amor a esa persona. Porque así como un día alguien me habló a mí de Jesucristo, alguien oró por mí, muy seguramente esa persona necesita de nosotros. Entonces creo que es permitir que Dios entre en nuestras vidas.